la ausencia de cianosis, ¿ok? Aunque en algún momento habrá cianosis, pero ahí ya estamos hablando de otra situación más grave. Lo voy a explicar después. La primera que vamos a revisar es una muy sencilla de entender, que es la comunicación interauricular, es decir, un hoyo que se encuentra en el tabique que separa ambos atrios. Es la segunda cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial y en nuestro país, y constituye 10% de todas las cardiopatías congénitas. Dentro de las diferentes variedades, la más frecuente es una que se denomina ostium secundum y muy frecuentemente se asocia a otras enfermedades congénitas o defectos. Mujeres en una proporción 2:1 y sobre todo en poblaciones con más altitud. Todas estas cardiopatías que vamos a revisar, sobre todo las acianógenas, son frecuentes de gran altitud. Por ejemplo, en nuestro país, Puebla es pues el paraíso de las cardiopatías, es Cardiopatilandia, porque aquí muchos bebés nacen con cardiopatía. Pachuca también, Ciudad de México, también alta incidencia de cardiópatas congénitos. Específicamente la CIA se puede asociar a síndrome de Down, que es una trisomía 21, bueno, la trisomía 21. Síndrome de Holt-Oram, que es una enfermedad genética que se caracteriza por alteraciones en las manos. Y también hay una transmisión familiar de 40 hasta 100%. Es muy frecuente que, sobre todo es de transmisión de abuelita a mamá a hija. Bien, esto no voy a adentrarme tanto, nada más es para entender cómo se lleva a cabo la comunicación interauricular. Recuerden que el tabique que separa ambos tríos se forma a través de dos láminas, es el septum primum, el cual se empieza a formar en la cuarta semana de gestación, y la otra es el septum secundum en la quinta. El septum primum, que es pues una lámina que que se forma aquí en la parte superior, y entonces estas celulitas empiezan a viajar aquí, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, como a manera de una media luna. Aquí lo vamos a entender mejor. Viene este tabique. Siempre en la vida fetal debe haber una comunicación entre ambos atrios para que pase la sangre de este lado a este lado. Ya entendimos por qué. Entonces viene esta lámina y no tapa totalmente ambos atrios, sino que deja aquí un hueco que se va a llamar ostium primum o primer hoyo. Después alcanza a fusionarse con esta parte de acá, que es la parte del tabique o de la cruz del corazón, donde también se forman las válvulas. Pero aquí arriba, en ese momento, ya se empieza, es porque empieza a formarse la otra lámina, que es el septum primum, este de acá. Entonces llega hasta acá, después se tapa esto con la formación del septum primum. Pero al mismo momento en que se está tapando aquí, unas células aquí arriba empiezan a tener eh, apoptosis para que se forme el foramen oval. Bueno, lo que va a ser después el foramen oval. Y aquí se le va a denominar ostium secundum o segundo hoyo. La finalidad es que siempre debe existir una comunicación entre ambos átomos. Entonces viene septum primum, deja un espacio y ya después sigue creciendo y aquí arriba empieza a haber apoptosis y se forma un hoyito. Después viene la segunda lámina, que es el septum secundum, que esta tiene forma de media luna. Igual empieza a formarse, deja un hueco aquí para que se forme esta especie pues, de túnel que
una parte del septum primum, perdón, va a funcionar como si fuera una valvulita. Y esto es como se forma el foramen oval y el tabique interauricular. Queda una valvulita que va a permitir este paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo y lo va a dirigir aquí arriba para que vaya bien directamente aquí al ventrículo izquierdo y a la aorta y vaya a cerebro sobre todo. Cuando hay un problema en la formación embrionaria de este tabique es cuando nosotros vemos o tenemos la comunicación interauricular. Aquí tenemos las dos láminas vistas desde lado, ¿ok? La primera y la segunda, primum y secundum, aquí estaría el foramen oval. Y cuando nacemos, este foramen oval por el cambio de presiones se cierra, habiendo mayor presión del lado izquierdo que del lado derecho, se cierra la valvulita y queda cerrado el hueco, ¿no? Entonces, genéticamente, la CIA se asocia a alteraciones en el gen GATA4, TBX cuando está relacionado con oral, y algunos también lo relacionan con un flujo incrementado en la vena cava inferior hacia el septum en la vida fetal, lo que hace que pase mucha sangre a través de este foramen oval, y entonces al momento de ser, quede como grande y no cierre bien. Bien, entonces, dependiendo de dónde se localiza la comunicación auricular, se recibe su nombre. Ostium secundum es aquella que queda, pues, donde estaba el ostium secundum, acá. Ostium primum quedan donde estaba el ostium primum, o sea, aquí en la base. Tipo seno venoso que son un tipo de comunicación por un problema de inserción en el seno venoso, también durante la vida embrionaria, es más raro, 10%, y otros que lo dividen como, esta es una clasificación del doctor Arteaga, un embriólogo mexicano, claro, en la cual nos dice, es que no puede ser una bueno, todavía tenemos discusiones en algunas nomenclaturas, no hace falta que nos confundamos con esto, sino quedarnos con que la más frecuente es ostium secundum, que tiene relación a esto, ¿no? A estas celulitas que debían ser tapadas por esta segunda lámina y no es así. Y el foramen oval permeable, que en biología no es un problema en la formación, ¿no? O sea, el foramen oval está ahí y ya. Pero hay personas en las que este foramen al nacer, no sé si esto, si ven, hasta 23% de las poblaciones no pueden tener un foramen oval permeable y eso no constituye una patología. ¿Ok? Entonces, podemos tener foramen oval permeable y no es una comunicación interauricular. Hay que hacer bien la diferencia entre foramen oval, que es una estructura como tal, que tiene su valvulita y es un remanente embriológico, y comunicación interauricular en la cual es un defecto en la formación del tabique. ¿Sí quedó claro eso? Doctor, ¿Sí? yo me pregunto, bueno, dentro de una de las causas mencionó el flujo incrementado hacia el espacio interatrial en la vida embrionaria Así es, y me pregunto así es. cuáles serían los factores que determinan que haya un incremento de flujo venoso. Bueno, ahí puede ser enfermedades maternas, por ejemplo, preeclampsia, también en la ingesta de algunos medicamentos puede ocasionar ese tipo de flujo incrementado. Anemia también, por ejemplo, de la mamá. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, ahora, como todas las cardiopatías tienen sus asociaciones a otras, como puede ser la tipo ostium primum se asocia a hendidura de la válvula mitral, seno venoso superior de drenaje venoso anómalo, seno coronario a un seno coronario despechado, etcétera, ¿no? Estas son asociaciones que pueden estar presentes.
Sí, ok, ya viene lo interesante. ¿Cómo se lleva a cabo la fisiopatología de esta enfermedad? Dice, el cortocircuito depende en la diferencia de presiones entre ambas cámaras, la cual es generada parcialmente por los ventrículos. Aproximadamente es igual al nacimiento. Recuerden que la presión de los atrios es, si acaso, es del atrio derecho es de 6 a 8 y del atrio izquierdo es de 8 a 10. Entonces, generalmente el atrio izquierdo le gana al atrio derecho en 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, al existir un hoyo entre ambos atrios, la sangre irá del sitio de mayor presión al de menor presión, en este caso del atrio izquierdo al atrio derecho. Entonces, imaginemos que el camino normal de la sangre viene por venas cavas, superior e inferior, llega al atrio derecho, pasa por la tricúspide, ventrículo derecho, es eyectada a la pulmonar, pasa al lecho capilar pulmonar, regresa por venas pulmonares al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasa a través de la mitral al ventrículo izquierdo. Hasta ahí no dije nada raro. Pero una porción de la sangre que ha ingresado al atrio izquierdo se encuentra un hoyo y entonces pasa de aquí a acá, confiriéndole mayor volumen ahora al atrio derecho. Un ejemplo un poco burdo, pero es una manera sencilla de entender, es que si aquí al atrio derecho llegaron de las venas cavas 100 mililitros, estos 100 mililitros pasan de aquí a ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, venas pulmonares, atrio izquierdo, 100 mililitros, y entonces se pasan unos 10 mililitros para acá. Ahora este atrio derecho tendrá 110 mililitros, y entonces habrá una sobrecarga de volumen sobre atrio derecho, sobre ventrículo derecho, y habrá hiperflujo pulmonar. ¿Ok? Esto es a lo largo del tiempo, porque como ya vimos aquí, al nacimiento las presiones son casi iguales, entonces el cortocircuito no será tanto, sino conforme vamos creciendo por cambios propios a la hemodinámica del crecimiento, es cuando empieza a haber mayor presión del lado izquierdo sobre el derecho, y entonces este cortocircuito se va a ver más obvio y empezará a incrementar su magnitud. Y entonces, de manera lenta y progresiva, habrá mayor cantidad de volumen sobre cavidades derechas. Ahora, esta es una sobrecarga diastólica o de volumen, que llevará a que las cavidades derechas, como mecanismo compensatorio, el atrio derecho se va a dilatar y el ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Ahora, ya dijimos, hay volumen de más en cavidades derechas, por lo tanto, el flujo pulmonar, ¿cómo estaría? ¿Incrementado, disminuido o normal? Aumentado. Exactamente, estaría aumentado. Entonces, la comunicación interauricular es una cardiopatía congénita acianógena, porque pasa de aquí a acá, de flujo pulmonar incrementado con cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, aparte de que empieza a pasar mucha sangre aquí, empieza a crecer las cavidades derechas, hay un flujo pulmonar, hay un flujo incrementado a través de la pulmonar, el cual con el tiempo va afectando también los capilares pulmonares que no están hechos para esa cantidad de volumen de más, lo que lleva a que de manera lenta y progresiva se vayan, hagan constricción, vasoconstricción, también con el aumento de presión intraluminal de estos vasos, hay fuga, hay edema, hay daño endotelial y eso lleva a que poco a poco los vasos en la red capilar pulmonar se vaya volviendo dura, ¿ok? Hasta que con el tiempo ya no responda al oxígeno, que es un buen vasodilatador, y se queda dura. El hecho de que la vasculatura pulmonar o la red capilar pulmonar se quede dura hace que la presión dentro de todos esos vasos y por lo tanto de la arteria pulmonar se vea incrementada. ¿Ok? Aumenta tanto la presión aquí que se verá reflejada sobre el ventrículo derecho. Y entonces ahora el ventrículo derecho empieza a sufrir porque se está contrayendo contra una arteria pulmonar con una presión muy fuerte. Y eso también
aunado a la hipertrofia del ventrículo derecho, habrá mayor presión dentro del ventrículo derecho que con el tiempo se verá reflejada por la válvula tricúspide, que ya no va, aparte se dilata el ventrículo derecho, se lleva consigo el anillo de la tricúspide ya no cierra bien y nos llevará a insuficiencia tricuspidia. Eso, la dilatación más la presión incrementada intraventricular, tanto por contraerse contra una arteria que tiene la presión incrementada, así como también y se verá reflejada también aquí en el atrio derecho mayor presión, hasta el punto en el que la presión del atrio derecho será superior a la del lado izquierdo. Y entonces ahora el cortocircuito se volverá de derecha a izquierda. A esta situación en la cual la presión aquí ha cambiado totalmente y el cortocircuito ha cambiado y ahora tenemos una cardiopatía congénita cianógena, se denomina síndrome de Eisenmenger. El Eisenmenger es una enfermedad que se caracteriza por esto, cianosis, un síndrome el síndrome de hipóxico e hipertensión arterial pulmonar irreversible. Por lo tanto, en ese punto es cuando las cardiopatías congénitas, en este caso la comunicación interauricular, se vuelve incurable. Ya no habrá tratamiento para ella porque si yo cierro este defecto en un ventrículo y en un atrio derecho que tienen la presión muy incrementada, porque la presión está incrementada aquí, toda esa presión se verá sobre las paredes de ventrículo derecho, atrio derecho, y entonces ventrículo derecho va a desfallecer, ¿ok? Va a fallar, tendrá falla cardíaca derecha, porque ya no tendrán, en ese momento en que el cortocircuito se vuelve de derecha a izquierda, aquí la comunicación interauricular se vuelve una válvula de escape para toda esta presión que está acá. Si yo lo tapo la válvula de escape, pues que no va a estallar obviamente, pero sí va a disfuncionar. ¿Ok? Y entonces disfuncionará ventrículo derecho y el paciente va a fallecer. Por eso, uno de los objetivos del tratamiento es intervenir lo más pronto posible antes de que las resistencias vasculares pulmonares estén elevadas de manera irreversible. ¿Sí quedó entendido? Sí, doctor. Vale. Sí, doctor. Bien. ¿Cuál es el cuadro clínico de la comunicación interauricular? Si alguien se siente identificado, pues después le hacemos un eco. Soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar generalmente es de bajo grado, ya que pues es poquito y conforme va creciendo. Ahora, también esta pregunta que nos encanta hacer siempre a internos y residentes, es ¿qué sopla en la comunicación interauricular? Si su respuesta es sopla el hoyo, aquí el cortocircuito y la sangre que está pasando aquí, no. Eso es incorrecto. Recuerden que los soplos se originan por un cambio en el flujo laminar turbulento de la sangre. Aquí, si bien hay un defecto, la diferencia de presiones es muy poca, por lo tanto, la sangre de aquí para acá no será tan turbulento para ocasionar un soplo, sino más bien, ya habíamos dicho que hay una sobrecarga de volumen sobre cavidades derechas y por lo tanto será mayor la cantidad de sangre que pasa a través de la arteria pulmonar. Esta válvula pulmonar está bien formada, de adecuado tamaño, pero está trabajando con un volumen incrementado pasando a través de ella. Por lo tanto, en ese momento, la válvula se vuelve estenótica de manera funcional o relativa. Es el ejemplo clásico que dan algunos, y no me gusta, pero es fácil, es el de una puerta, ¿no? Una puerta que está bien hecha, con su marquito y todo, abre bien, pero intenta pasar mucha gente a través de esa puerta, pues en ese momento la puerta se vuelve insuficiente.
pero, bueno, se vuelve estenótica, ¿no? Que queda más claro. En ese momento la puerta se vuelve estenótica, aunque la puerta estaba bien hecha. Y entonces, como pasa mucha sangre apretada, por así decirlo, a través de esta válvula, que no es lo suficientemente grande para esa cantidad de sangre, eso es lo que produce el soplo. Ahora, recuerden que el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas sigmoideas. Como ya dije que está pasando mucha sangre a través de esta válvula, entonces en lo que deja pasar a todos tardará en cerrarse. Y al tardar en cerrarse, eso lo retrasa su cierre y entonces el segundo ruido se desdobla en sus dos componentes, aórtico y pulmonar, pulmonar cerrándose al último. Y es fijo porque pues todo el tiempo no es la cantidad de sangre incrementada. Por eso, clínicamente, a la auscultación se caracteriza por segundo desdoblado soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar por una estenosis relativa de la válvula pulmonar por flujo incremental. Bueno, hay algo que se llama el síndrome de Lutenbacher-Cosío, que es una asociación de comunicación interauricular con estenosis mitral cuando es de etiología reumática. Esto es por si a alguien le gusta coleccionar síndromes raros. Bueno, Lutenbacher-Cosío, CIA más estenosis mitral reumática. Ahora, generalmente son pacientes mujeres, no se les sabe totalmente en cuanto a peso y talla, por la misma característica de la falla cardíaca que desarrollar. Los niños no crecen cuando tienen cardiopatías congénitas, porque toda esta cantidad de energía está tratando de compensar el corazón que no está funcionando bien, entonces son niños que no crecen bien. El cuadro el paciente típico es mujer, adolescente, no muy alta, con un segundo ruido desdoblado fijo y un soplo sistólico o eyectivo pulmonar. En el electro que vamos a encontrar, dependerá de la edad, generalmente mayores de 40 años, como se dilata el atrio derecho, pues también se altera todo el sistema específico de conducción cardíaca, se alteran sus vías. Y esto lleva al desarrollo de arritmias, obviamente entre mayor tiempo sea pues, dilatación del atrio, y pueden tener desde flúter o fibrilación auricular. También el electrocardiograma característico tendrá hipertrofia ventricular derechas. El patrón de bloqueo de rama derecha del haz de His también es súper característico. O el patrón RCR', que es básicamente lo mismo. Veamos este estudio. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones en el cual aquí vamos a verlo más enfocado. Si ven la onda P, pues está alta. Recuerda, una onda P alta nos habla de qué? De una onda P, de un atrio derecho dilatado. Aparte de eso, si yo me fijo en derivaciones derechas que son B1 y B2, pues hay ondas R altas. En B5, B6, no tienes de 12 derivaciones. Le agregas también derivaciones derechas y B7. Bueno, incluso desde B3R y B4R, que son derivaciones que se colocan en el lado derecho, hay ondas R altas, vean aquí. Y una onda T invertida, nos habla también de sobrecarga diastólica. B5, B6, hay heces profundas, eso es característico de hipertrofia ventricular derecha. Y este patrón de RSR', característico de bloqueo de rama derecha, también es indicativo de comunicación interauricular. Entonces, a manera de resumen, en este electro vemos un atrio derecho dilatado, cavidades derechas hipertrofiadas, con sobrecarga diastólica o de volumen, y la morfología característica del bloqueo de rama derecha. Este es un electrocardiograma de una comunicación interauricular. Bien, la placa de tórax encontraremos, por lo tanto, pues también hipertrofia y cardiomegalia a expensas de derechas, la pulmonar dilatada y el flujo pulmonar incrementado. Cardiomegalia, recuerden que cuando crece el ventrículo derecho, el ápex se va hacia arriba. La pulmonar, que sería esta, se dilata por todo el hiperflujo y como están pasando mayor sangre a través del capilar pulmonar, entonces el
momento de tomar los rayos, pues no atraviesan completamente porque hay mucha sangre y entonces se ven así blanquitos los pulmones. A eso se llama hiperflujo pulmonar. Aquí hay otra placa, hay cardiomegalia, perdón, a expensas de derechos, el atrio derecho un poquito dilatado, la pulmonar abombada e hiperflujo pulmonar. El eco, pues, obviamente nos ayuda para diagnóstico, se puede realizar contrastado, esto es con, se ve el paso de las burbujitas del atrio izquierdo al atrio derecho, y nos permite medir el defecto, utilizarlo, ver de qué tipo de defecto es, evaluar el ventrículo derecho, su funcionalidad y qué tan dilatado está, calcular la presión arterial pulmonar, y también evaluamos para cirugía o para algún otro procedimiento o incluso vigilarlo si todavía tenemos tiempo. Generalmente, como estos son pacientes más grandes, algunas veces podemos hacer un eco transesofágico, sobre todo en esos pacientes que tienen una mala ventana ecocardiográfica, transtorácica, perdón. Y entonces transesofágico nos ayuda muy bien porque podemos ver el tabique interauricular pues más cercano y caracterizamos mejor el defecto. Vean este estudio, este es un eje apical 4 cámaras, es un ecocardiograma. Aquí arriba tenemos los ventrículos, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, este es el tabique interventricular de los ventrículos. Por aquí abajo tenemos atrio derecho, atrio izquierdo. Y aquí con Doppler color vemos cómo está pasando sangre del lado izquierdo al lado derecho. Esto es porque hay un defecto, es un defecto grande, 14 milímetros. Bien, ¿qué otros estudios le puedo hacer a esto? Un cateterismo que me ayuda tanto para diagnosticar como para tratar, descartar lesiones asociadas, evaluar venas pulmonares, que también es importante, y la presión pulmonar de manera directa. La mejor forma de medir la presión pulmonar es mediante cateterismo. En este tipo de defectos es imprescindible evaluar la presión pulmonar y la reversibilidad de esta, porque, como les digo, si no, ya estaría con un Eisenmenger y cerrar la comunicación interauricular sería un problema. El tratamiento definitivo, pues, es cerrar el hoyo, ya sea mediante cirugía o mediante cateterismo. Cirugía es muy buena opción, vean, mortalidad casi del 0% en centros con experiencia. Actualmente en México se cierran CIAs, yo creo que diario. De hecho, diario, ¿no? Entonces ya la mortalidad afortunadamente es cero. Puede ser dependiendo del defecto, que nada más que sea necesario poner unos puntos, si es un defecto muy chiquito, o poner un parche. El parche puede ser de diferentes materiales. Puede ser cosechado del pericardio del propio paciente, que se llama un parche de pericardio autólogo, o puede ser pericardio bovino, creado con gladiolos, o puede ser un material que es como un tipo plástico que se llama PTFE, politetrafluoroetileno. Eso depende del tamaño y de lo que tengamos disponible. Bueno, con un parche o cierre directo, no importa. Obviamente, al ser una cirugía, pues, de sus complicaciones, al incidir sobre el pericardio es muy chillón. Entonces, al cortar sobre él, se inflama, hay derrame, duele un poco, eso es frecuente. Puede haber arritmias transitorias y eso es lo que siempre se vigila. Sobre todo porque a veces el defecto, si de por sí es un corazón que no se formó bien, por el hecho de tener un hoyo, recuerden que el de conducción cardíaca que está el nodo sinusal y los haces internodales que se dividen en esta parte, al haber un hoyo, se van más hacia posterior. Y entonces, si en algunas situaciones al momento de poner el parche, colocar los puntos, pues puede ser sobre ese sistema específico de conducción cardíaca y ocasionar arritmias. Eso puede pasar en algunos pacientes, generalmente son transitorias, es raro que se lleguen a complicar mucho.
Bien. Y bueno, la cirugía, como se trabaja con el corazón, es a corazón abierto, eso quiere decir que tenemos que derivar la sangre hacia otro lado para que pues, se pueda trabajar. Eso se hace mediante esta serie de cánulas que vemos acá, y que dirigen la sangre hacia una que se llama bomba de circulación extracorpórea, que también tiene sus cosas, ¿no? Obviamente en esa bomba de circulación extracorpórea habrá que se diluye un poco, se pone heparina para evitar coágulos, etcétera. Y eso pues puede llevar complicaciones después de la bomba, ¿no? El paciente puede empezar con sangrados, eh, también puede haber datos de hipoperfusión. Es raro, pero sí puede llegar a pasar. Y otra forma es mediante un cateterismo. El cateterismo consiste en buscar un dispositivo como es esto, hay de diferentes marcas, que es como un yoyo. Tiene dos caras y en medio pues esto. Entonces, produce un oral, en el catéter ya va montado el dispositivo, va como compacto, hasta que se llega al atrio, se pega de un lado a otro a través del catéter, se libera el dispositivo y entonces queda un disco sobre el lado izquierdo, un disco sobre el lado derecho, tapando el defecto. Con el tiempo, estos discos se van epitelizando por parte de las propias células del corazón y ya, asunto arreglado. Ahora, para que se pueda cerrar por cateterismo, necesitamos ciertas especificaciones, tamaño del defecto. Si son unas CIAs muy grandes, pues no hay dispositivos tan grandes a veces. Que tenga los bordes, que serían estos adecuados, donde yo pueda montar el dispositivo y no quede, por ejemplo, si tuviera aquí más, así, pues quedaría un defecto residual, ¿no? Entonces mejor le pongo un parche, etcétera. También el tamaño del paciente, pacientes que son muy chiquitos, por dificultades en la técnica, pues no podemos luego hacerlo, etcétera. Complicaciones también podemos tener con el cateterismo, en las que incluyen que el dispositivo migre y eso es un problema porque hay buscado, puede ocluir, el paciente puede fallecer, eso es cuando no quedan bien. Otra es que el dispositivo quede encima del sistema específico de conducción cardíaca y bloquee, pero es la ventaja de que pues no se abre el tórax directamente, no se usa bomba de circulación extracorpórea, menos tiempo de hospitalización, 24 48 horas y se van a su casa. A diferencia pues de una cirugía a corazón abierto. Bien, ¿alguna duda de ella? Doctor, ¿y cómo se aseguran que no vaya a migrar el dispositivo? Eso es mediante al tamaño. Al momento de evaluar el defecto, mides bien, evalúas los bordes, donde sepas que ya hay medidas específicas para los bordes. Si está dentro de esas medidas, con eso aseguras que el dispositivo no se va a migrar. Ya veo. Y por ejemplo, cuando se utiliza el parche que es bovino, ¿duran toda la vida o tienen un tiempo limitado? Todos los parches duran toda la vida. El problema a veces podría ser que, pues, al momento de poner el parche quede un hoyito ahí que no se vio y quede un que se llama residual, pero es raro. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? No, Doc, muchas gracias. Yo tengo una duda, doctor. Bien. ¿Sí? ¿Aproximadamente en qué tiempo se hace el cambio de derecha a izquierda? Eso depende de cada paciente. En la CIA, de hecho, la CIA es la cardiopatía que está en adultos. ¿Por qué? Porque las presiones, como la diferencia de presiones entre ambos teatros es muy poca, entonces este cortocircuito se va pues lentamente. En estos pacientes generalmente hasta a los 20, 30
se detecta el soplo y es cuando ya lo superamos. Bueno, ya al momento del diagnóstico, ¿no? En adultos. Más o menos 30, 40 años es cuando ya se presenta el síndrome de Eisenmenger. Pero depende, pues, si es un defecto muy grande con un intercambio, a esos se pueden ir desde los 20 años. Lo más frecuente es 30, 40. Ok, doctor, gracias. Sí. Ok. Algo que se me olvidaba decirles aquí del cateterismo es que el cateterismo solo lo podemos ocupar para cerrar las CIAs que son de este tipo, las ostium secundum. Porque si es un ostium primum, o sea, que el hoyo está acá, ahí sin este dispositivo se va a migrar, porque no va a tener un sitio donde anclarse. Y aparte, el nodo A. Entonces, presiona sobre el nodo AB, lo vas a bloquear, migra el dispositivo, entonces no puedes cerrarlas ahí, ¿no? Generalmente las que se cierran son las ostium secundum. No me gusta dar las cosas corriendo, pero sí tenemos todavía unos minutos. El siguiente es la comunicación interventricular, que es un hoyo en el tabique que divide ambos ventrículos. De la misma manera que la CIA, la CIB, se puede estar en otras patologías o formar parte de otras en patologías complejas, como es el FALOT, la cual se caracteriza por tener una CIB. El soplo fue descrito inicialmente por Roget. De hecho, el soplo se llama soplo de Roget. Es la cardiopatía congénita más frecuente, excluyendo aorta bivalva. La aorta bivalva es un problema. Como saben, la aorta pues tiene tres valvitas, ¿no? Es característica. Pero algunas veces, en lugar de tener tres valvitas, tiene solo dos. Sin embargo, no da ningún síntoma la mayor parte de las veces. Hasta más de ancianos, que son esos pacientes que con el tiempo desarrollan estenosis aórtica. Generalmente no da problemas, no da molestias. Y entonces, una población grande, o sea, a nivel mundial, pueden tener aorta bivalva y no darse cuenta. Entonces, como que no se diagnostica, por así decirlo, pero sabemos que hay muchos por ahí por la vida con su aorta bivalva. Si excluimos a la aorta bivalva, la cardiopatía congénita más frecuente será la CIB. Es muy común en bebés prematuros. La CIB también se clasifica dependiendo de dónde se localiza. El tabique interventricular, que es la pared que separa ambos ventrículos, se divide en porciones de acuerdo a su forma, a la forma en que su origen embriológico. En la parte muscular, que es la parte más apical, pues se llama CIB muscular. Otra aquí, que es una zona que histológicamente, bueno, se llama la zona membranosa. Si el defecto está aquí, pues se llama perimembranosa. O si está justo debajo de las arterias principales, pulmonar o aorta, se llama yuxtaarterial y doblemente relacionada, ese es su nombre completo. Hay otra que se llama CIB de Herbode. La CIB de Herbode es un defecto en el cual hay una comunicación entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo. Recuerden que anatómicamente hay una parte donde este tabique o el atrio derecho se junta con el ventrículo izquierdo. Esta es rara, se puede ver en infartos, por ejemplo, en la CIB de Herbode, o después de cirugías. La más común de todas las CIBs es la perimembranosa, esta que se localiza aquí en esta parte, como abajo de la tricúspide, un poquito abajo del atrio derecho.
Bien, vamos a entender la fisiopatología. Dice, determinada por el tamaño del defecto y las resistencias vasculares pulmonares. Es decir, hoyito o defecto chiquito, será poca la cantidad de sangre que pase. Defectos grandes, será gran cantidad de sangre que pase. Entonces, vamos a ver. Viene la sangre por las venas cavas, entra al atrio derecho, válvula tricúspide, ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, regresa por las venas pulmonares, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta. Eso es lo normal. Pero la sangre que llega aquí al ventrículo izquierdo se encuentra un hoyo. Recuerden que esto es igual juego de presiones. ¿Quién tiene mayor presión? Lado izquierdo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. La presión del ventrículo izquierdo es la misma que de la aorta y la presión de la aorta es la cuando miden la presión arterial, 120/80, 110/70. En el ventrículo izquierdo tiene una presión de 110 con una media de 25. El ventrículo derecho pues tendrá una presión de 30 si acaso. Por lo tanto, siempre habrá mayor presión del lado izquierdo que en el lado derecho. Y entonces el cortocircuito será de izquierda a derecha. Misma situación que en el anterior. Pasa sangre de aquí a acá, mayor volumen que será eyectado hacia el capilar pulmonar. Los capilares pulmonares tienen cambios histológicos, hay edema, hay fibrosis. Puede incrementar la presión pulmonar hasta el momento en el que es mayor la presión aquí dentro de la pulmonar, que refleja ventrículo derecho y entonces le gana la presión del ventrículo derecho sobre el izquierdo e invierte el cortocircuito ahora de derecha a izquierda. Eisenmenger, lo mismo. Aquí lo que tenemos que entender entonces es, el cortocircuito se lleva acá siempre de izquierda, bueno, siempre al principio de izquierda a derecha. Y el paso de sangre es en el momento en el que el corazón se contrae, que es la sístole. En el momento en que se contrae es cuando pasa para acá. Y ahora hay una sobrecarga de volumen directamente sobre el ventrículo derecho. En esta cardiopatía, el ventrículo, aquí nada más se hipertrofia el ventrículo derecho. Y posteriormente se va a dilatar. Entonces la CIB es una cardiopatía congénita acianógena de flujo pulmonar incrementado con hipertrofia ventricular derecha. Pero este volumen, que también es eyectado aquí a la capilar pulmonar y también llega de más sobre cavidades izquierdas. Entonces, con el tiempo, primero crece ventrículo derecho y después crecen cavidades izquierdas. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Va. Muy bien. La CIB no se caracteriza por una presentación de inicio, así luego con falla cardíaca, pero sí puede tener falla cardíaca en algunas situaciones. Cuando el flujo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y la arteria pulmonar lleva mecanismos compensadores de hipertrofia, incremento en secreción de catecolaminas en menores de 6 meses. Estos cambios que son pues, la característica de la cardíaca, en menores de 6 meses no lo toleran tanto, y esto es cuando son defectos muy grandes en los que pasan mucha sangre y desencadenan esto, y estos pacientes se descompensan rápido. Cuando los cambios degenerativos en el miocardio del ventrículo derecho, más enfermedad vascular pulmonar y obstrucción del ventrículo derecho. Cuando por alguna situación la salida del derecho, que es hacia la pulmonar, se obstruye, porque hay una estenosis, porque el propio ventrículo derecho hipertrofiándose va creciendo hacia acá y disminuyendo la luz. Entonces, este ventrículo derecho sufre porque tiene mucha presión, mucho volumen, su salida está obstruida y entonces desfallece. Y hay un tipo de CIB que puede complicarse con insuficiencia de la válvula aórtica. Esto se presenta más en adolescentes y adultos. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando es una CIB arterial y doblemente relacionada, que está
así, inmediatamente abajo de los vasos principales de la aorta, aquí está el hoyo, este sería. Entonces ya dijimos que la sangre pasa del lado izquierdo al lado derecho, en el momento de la sístole, que es cuando la válvula aórtica está abierta. Entonces, cuando se contrae la sangre y pasa la sangre de aquí a acá, y la válvula aórtica está abierta, pues el mismo flujo, como un río que lleva el cauce de un río que lleva mucha fuerza, ese mismo flujo jala una valva de la aorta, ¿ok? Y al jalarla, pues con el tiempo la va dañando hasta que después esta válvula aórtica ya no cierra bien y entonces aparte ahora tiene insuficiencia de la válvula aórtica. Y el problema de la insuficiencia de la válvula aórtica es que agrega mayor cantidad o un volumen diastólico incrementado. Y entonces ahora sufre más el ventrículo izquierdo. Y eso obviamente, derecho más izquierdo, pues nos llevará más rápido a falla cardíaca. ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Bueno, ya en 3 minutitos termina esto, entonces lo vamos a dejar hasta acá. ¿Hay alguna pregunta que tengan, comentario? No, doctor, todo bien, gracias. Todo claro, muchas gracias. Ok. Disculpen si voy corriendo un poco, pero es que los días son muy poquitos como para abarcar muchas cardiopatías. Pero tratamos de ver las más importantes. Espero que vaya siendo entendible, que no tengan dudas, que vayan aprendiendo algo. Mañana continuamos con C y B y con las cianógenas. ¿Vale? Muchas Sí, gracias, doctor, doctor. muchas gracias. Sí, doctor, gracias.